cuando venimos a la iglesia, la mayoría, quiero pensar, nos bañamos, pero sí que nos arreglamos, ¿verdad? Nos alistamos, incluso los más tempraneros hasta tienen oportunidad de ir por los taquitos de barbacoa, ¿verdad? Muy ricos, deliciosos. Pero lo que sí hacemos la mayoría es que cuando nos subimos al coche, lo hacemos casi de manera automática. Nos hemos subido tantas veces al auto que ya ni nos damos cuenta de lo que hacemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí nos subimos al coche y pues lo que hacemos es girar la llave o apretar ahí al botón de encendido del coche. Y bueno, pues estamos seguros que el coche va a encender con toda normalidad. Pero realmente no nos ponemos a pensar que puede haber una explosión o incluso un incendio a causa de la chispa que ocasiona cuando tú le picas ahí al encendido y conecta con la gasolina. No nos ponemos a pensar en eso, ¿verdad? Ya los puse a pensar, quizá algunos de ustedes, quizá nunca se habían imaginado de eso. Pero no nos ponemos a pensar en eso porque pues confiamos mucho en nuestro coche. Confiamos mucho en los productores del coche. Y incluso ya lo hemos hecho tantas veces que nunca ha pasado nada y pues estamos muy, pero muy confiados. El autor de Hebreos nos ha dejado ver que la fe que Dios regala a los suyos es muy diferente, incluso superior a esta clase de fe, digamos, secular nuestra que practicamos en nuestra vida diaria. Porque la fe que Dios nos da a todos los que son sus hijos no tiene su esperanza en un hombre mortal o falible, sino en el Dios hombre Jesucristo, que es inmortal, inmutable e infalible. La fe que gozamos como cristianos tiene un origen divino, lo sabemos. Dios nos la dio. Él es el autor, dice la Biblia. Él es el autor y consumador de la fe. Y además tiene su base en lo que Dios nos ha dicho. Por todo eso, la fe que Dios regala a los suyos, la fe cristiana de Dios para los cristianos, es una fe superior. Y aunque ahora mismo no vemos cumplido muchas de las cosas que Dios nos ha prometido, no importa. No importa porque seguimos creyendo. Y seguimos creyendo porque tenemos un Dios que es fiel y que no es un mentiroso. Por eso seguimos creyendo. Porque nuestra fe incluso no está basada en la experiencia. No está basada en algo que nosotros pudimos percatarnos, no. Está basada en la perfecta, infalible y suficiente palabra de Dios. Y confiamos mucho en eso porque, una vez más, Él es fiel y no un mentiroso. No miente como quizá muchos de nosotros hacemos algunas veces, ¿verdad? No hablamos verdad, como hemos estado escuchando en la escuela dominical, sino a veces hablamos mentira, hablamos con engaño. Pero Dios no es así. Todo, absolutamente todo lo que ha dicho en su palabra se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá, sin excepción. La Biblia nos enseña que ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todo lo que Dios ha dicho se cumpla. Y hemos visto a lo largo de este capítulo 11 que por esta clase de fe, creyentes que vivieron, creyentes en Dios, obvio, que creyeron en el antiguo pacto, perseveraron fieles hasta el final. ¿Por qué hicieron esto? Porque creyeron en Dios, creyeron en la palabra de Dios, se aferraron al carácter fiel de Dios. Hace 2 semanas recordamos que por la fe Moisés fue salvado por Dios y capacitado por Dios, no sé si lo recuerden, para rechazar los deleites temporales del pecado, las riquezas del palacio, para entonces abrazar no las riquezas de Cristo, sino los vituperios de Cristo. Él escogió eso, los vituperios de Cristo, porque eso es lo que se iba a enfrentar si obedecía a Dios. Pero Él escogió eso gracias a la fe que Dios le dio, porque tenía sus ojos anclados en el Mesías prometido y anticipado, y también en el galardón que le esperaba. Y es interesante, pero en todo este capítulo 11, Moisés tiene cierta preeminencia por los demás, entre comillas, héroes de la fe. Su testimonio, el testimonio de Moisés, abarca 7 versículos. Vean ahí, comenzando en el verso 23, por la fe Moisés. Luego en el verso 24, una vez más, por la fe Moisés. Después continúa en el 25, 26, 27, 28 y por último en el verso 29. Pareciera ser que nuestro autor desea que los judíos
vean que su muy querido y muy respetado Moisés ofrece un testimonio fiel y perseverante de un creyente en el Mesías anticipado en el antiguo pacto, que debería de motivarlos ahora a ellos, lectores en el primer siglo, de sujetarse su mente y su corazón a este Mesías que vino, murió y resucitó. Debían seguir el ejemplo de él. No porque él fuera fuerte o perfecto, no, sino por la fe que Dios le dio a él y que lo capacitó para agradarle a él, enfrentar situaciones dificilísimas en su vida. Pero hay otra cosa más interesante que tú y yo debemos considerar, que tú y yo debemos pensar. Gracias a Dios lo podemos hacer porque tenemos este libro completo. Todo lo que Dios ha querido revelar, aquí está. Ya no necesitas visiones, sueños, ahí algunas otras situaciones místicas, ¿verdad? No, aquí está toda la revelación de Dios. Y gracias a que tú y yo tenemos el canon cerrado, la Biblia cerrada, ahora podemos aprender algo más interesante. Podemos disfrutar y saber que este Moisés apuntaba a Jesús. Este Moisés apuntaba a Jesús. Aunque es obvio, Jesús es muy superior, lo ha dicho a lo largo ya de varios capítulos el autor de Hebreos. Jesús es muy superior a Moisés. Incluso lo dejó muy claro ahí en el capítulo 3, verso 3, lo pueden ver, cuando nos dijo que Jesucristo es superior, es considerado como digno de mucho mayor gloria que Moisés. Y es obvio porque Jesucristo es hombre, pero también es Dios, es el Dios hombre. Y sí, aunque Jesucristo es muy superior a Moisés, porque Él es Dios, Jesús, por decirlo de alguna manera, es el último Moisés. Porque de nuevo Moisés apuntaba a Jesús, anticipaba a un hombre que vendría, perfecto, no imperfecto como Él. Y esto podemos apreciarlo cuando Moisés escribe ahí el Pentateuco, el último libro, en Deuteronomio 18, verso 15. Moisés escribe y le dice al pueblo de Israel, obvio, él está recibiendo una revelación de Dios y entonces escribe al pueblo de Israel, se dirige a todos los miembros de esta nación y les dice, esto es lo que Dios te dice a ti, pueblo de Israel, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés está diciendo, mira, yo soy profeta de Dios y tú me escuchas y tienes que obedecer a Dios. No soy yo el que está hablando. Realmente yo soy un portavoz de algo que Dios ha dicho. Pero hay alguien más que vendrá en el futuro. Un último profeta a quien tú debes de escuchar. A él debes oír. Y esto es muy interesante porque después, mientras los años pasan, la revelación progresiva sigue avanzando. Nosotros lo tenemos completa. Y vemos ahí Mateo, que viene Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo según Mateo. Viene Jesucristo, se encarna, nace, se humana, se desarrolla, crece, pasa de ser un niño, adolescente, etapa madura. Y entonces está con sus discípulos. Y en un evento muy especial, muy trascendente en la vida de Jesucristo y de sus discípulos, un evento conocido como la transfiguración. Jesucristo se muestra glorificado ahí, con 3 personajes a su lado, 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y teniendo a su lado a 2 personas. ¿Alguien lo recuerda? Moisés y Elías. Y esto es muy interesante, porque desde el cielo el Padre hace escuchar su voz y le dice a Pedro, Jacobo y Juan, y teniendo ahí a Moisés y Elías, este es mi Hijo amado, a él oíd. En otras palabras, este es el último profeta. Este es el último Moisés. Este hombre es el último profeta que viene a manifestar la última revelación que yo tengo para la humanidad. A él debes oír. Por eso Moisés apuntaba a Jesús. Jesús es el último Moisés. Jesús es el último profeta. Y hay tantos paralelismos, hermanos, entre Moisés y Jesús. Por ejemplo, así como Dios salvó a Moisés de Faraón a los 3 meses, lo recordamos hace 2 semanas. También Dios salvó a Jesucristo cuando era un bebé de manos del Faraón, ¿no es cierto? De Herodes, perdón. También, así como Moisés dio a conocer la ley en un monte,
El monte Sinaí, Jesús también dio a conocer el espíritu de la ley en un monte, en el monte de las bienaventuranzas. Así como Moisés liberó a la nación de Israel de su esclavitud en Egipto, así también Jesucristo en el futuro, en un último éxodo, Él liberará al pueblo de Israel de su esclavitud para que puedan disfrutar junto con nosotros, la iglesia, cielos nuevos y tierra nueva. Moisés, de manera muy bella, apuntaba a Jesús. Moisés no es el héroe, Jesús es el héroe. Por Jesús es que tú puedes estar hoy aquí. Por el Hijo de Dios es que tú puedes ser reconciliado con Dios. Aunque vamos a estar viendo mucho a Moisés, ¿verdad? En estos versos, que no se te olvide que él apuntaba a un hombre perfecto, a un Dios perfecto, que te salva, te fortalece, te consuela y está a tu lado. Esta mañana continuaremos observando la fe en acción que Dios, el Hijo, el autor y consumador de la fe, le regaló a Moisés. Y lo vamos a observar para que tú sigas fijando tus ojos, no en los héroes de la fe ni en Moisés, sino en Jesús. Arraigues tu mirada en Jesús ahí y perseveres hasta el fin de tus días, hasta la muerte. Hoy desde Hebreos 11, versos del 27 al 29, te darás cuenta, escucha bien, te darás cuenta que la fe cristiana en un cristiano te permite vivir en esta tierra como viendo al invisible. Mientras adoras a Dios, agradas a Dios con tu obediencia. Y lo estaremos examinando en 3 facetas. Aquí está el bosquejo. Primer faceta, fe que quema naves. Fe que quema naves. Segunda faceta, fe que obedece mandatos. Fe que obedece mandatos. Y tercer faceta, fe que camina en compromisos. Pero vamos a leer la palabra de Dios juntos, incluso desde el verso 23 ahí de Hebreos 11 para tener todo el contexto. Vean sus Biblias, por favor. Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu gracia, esa gracia de la que hoy fuimos recordados al cantar, Señor, estos himnos tan preciosos. Te adoramos. Podemos hacerlo por Jesucristo, porque Él vino a derribar la pared que dividía, Señor, tu presencia de entre nosotros. Gracias por tu misericordia, por Cristo, por su muerte y resurrección. Padre, hoy venimos humillados, reconociendo tu santidad, tu majestad, tu alteza, Señor, y nuestra fragilidad, nuestra tendencia, Señor, a desconfiar de ti, revelarnos a tu palabra. Por favor, perdónanos y incluso también perdona nuestra incredulidad, Señor. No queremos estar ahí dudando de ti ni de tu palabra. Señor, que hoy a través de estos versos podamos ser fortalecidos, Señor. Que tus hijos podamos ser santificados. Por favor, ten misericordia de los que no han venido a la salvación. Señor, por favor, extiende tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Fe que quema naves es el primer punto, la primera faceta de la fe. Fe que quema naves. Vean ahí sus Biblias, por favor. Verso 27. Acá no tenemos pantallas, ¿verdad? Donde pueden ver los versículos porque queremos que traigan sus Biblias, ¿verdad? Entonces, bueno,
Vean sus Biblias, verso 27. Vean cómo comienza ahí. Por la fe, obvio, según el contexto, está continuando hablando acerca de la fe de Moisés. Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Una pausa ahí. Moisés, cuando dejó a Egipto en el Éxodo para ir a la tierra prometida, implicó mucho más que simplemente salir de una ciudad para ir a otra. Significó abandonar completamente su tierra natal para nunca más volver. Esta decisión, hermanos, de Moisés fue trascendental en su vida. Significó que abandonó, se desvinculó, dejó atrás no solo a su familia, amistades, costumbres, sino que dejó atrás, abandonó a toda una nación y a toda una tradición familiar, por muy familiar que sea, pero que estaba hundida en la idolatría. Dejó el engaño, dejó la adoración a otros dioses. Ese fue el significado de su abandono de esta nación. Cuando Moisés dejó Egipto, no es que solamente se ausentó físicamente, pero que dejó por ahí un pedacito de su corazón, ¿verdad? ¿No es así? Es más, Moisés ni siquiera tuvo el deseo de que sus huesos fueran sepultados ahí. Esa canción mexicana, si fuera egipcia y cambiáramos un poco la letra, Egipto lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, hermanos, sería totalmente ajena a Moisés. Sería inadecuada, sería inaplicable para su vida. Porque cuando Moisés abandonó Egipto una vez más, la idea es que toda su vida, toda su mente, todo su corazón dejó atrás esa potencia mundial, junto con su perversa y rebelde religión politeísta. Vean la trascendencia, lo radical de esta decisión de este hombre, un hombre como tú y como yo. Por la fe de Moisés en ese Mesías que habría de venir, que no había visto, ¿verdad? Pero que se había anticipado en Génesis 3:15. Él, por esa fe en lo que Dios se había dicho, en ese Mesías que habría de venir y sufrir, por esa fe, incluso en el Cristo preencarnado que él vio en una zarza que se estaba quemando, por esa fe en él, Moisés dejó Egipto, dejó su familia, tradiciones, costumbres, toda la trascendencia familiar, descendencia familiar, todo el bagaje familiar idolátrico, lo dejó atrás. Como dicen algunos por ahí, cuando se cambian de residencia de un país a otro, Moisés, por la fe en el Mesías, quemó todas sus naves. Las quemó todas para nunca volver a Egipto. Vendió todo, es como si pudiéramos decir. No dejó nada ahí, ni su corazón. Y esto, hermanos, humanamente no era lo mejor. Porque ahora sí, estaba dejando de manera definitiva el seno familiar de la realeza. Porque aún en ese punto se pudo haber arrepentido y probablemente, quizá, su familia lo pudo haber aceptado y de regreso al palacio. Pero esa decisión era definitiva. Ya no habría vuelta atrás. Estaba abandonando a Egipto y sus riquezas para siempre, su influencia, para dirigirse al desierto, para encaminarse a la tierra prometida que no había visto y que aún debía de llegar, caminar hasta allá, poseer y conquistar. No era nada sencillo, ¿verdad? Lo más fácil era quedarse ahí. Pero él obedeció a Dios. El verso 27, vean ahí, nos dice, por la fe dejó a Egipto. Y noten, muy importante, no temiendo, ¿qué cosa? La ira del rey. No temiendo la ira del rey. Esa es la marca de todo cristiano genuino. Personas que no temen a los hombres, sino que temen a Dios. Lo vimos con sus padres en el verso 23, vean ahí. Dice que no temieron el decreto del rey. Y luego acá se repite que Moisés no temió la ira del rey cuando dejó a Egipto. Una vez más, esto es una marca de un cristiano verdadero, de un cristiano genuino. Toma decisiones, obedece a Dios y no teme de las burlas.
No teme que ya no le busquen, ya no se junten con él. No teme a los hombres, lo que puedan hacerle. No, teme a Dios. Teme a Dios. Aquí tienes el testimonio de un cristiano que posee fe genuina. Moisés y sus padres, una vez más, ellos no temieron a los hombres, temieron a Dios. Y mira qué hombre, ¿verdad? Nada más y nada menos que el hombre con mayor influencia y poderío en todo el mundo en esa época. Ellos no temieron al rey de Egipto, ellos temieron al rey de reyes, Señor de señores, que pone reyes y quita reyes. Eso los fortaleció para agradar a Dios. Y recuerden, en medio de una nación donde no buscaban al Dios verdadero, volcada a la idolatría. Ellos no temieron al rey, ni al ejército del rey, temieron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Salomón y el profeta Isaías nos ayudan un poco a calibrar nuestra mente en este aspecto. Vayan conmigo ahí al libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, vayan al capítulo 1, verso 7. Ahí en el libro de Proverbios se nos describe de manera magistral el significado del temor a Jehová. Y solo vamos a ver 3 pasajes, aunque hay más, pero por cuestiones de tiempo solamente vamos a leer 3 porciones de las Escrituras. Pero vean ahí en Proverbios del 1 al 7 que el temor a Jehová es el inicio del conocimiento. Vean ahí Proverbios 1:7. Y no de cualquier conocimiento, de el conocimiento verdadero. No de un conocimiento verdadero, sino de el conocimiento verdadero. Vean Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí está la sabiduría, en Jehová, en Dios, el Dios verdadero. Lo sabemos, Él es el camino, la verdad y la vida. Pero ahora vean ahí Proverbios 3, del 5 al 7, y noten ahí, aprendamos que el temor a Jehová es opuesto a tu orgullo, a tu autosuficiencia. El temor a Jehová es opuesto a eso. Es más, te ayuda a luchar con tu pecado. Vean ahí, Proverbios 3 del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Vean esta gran realidad, hermanos, hermanas, amigos. Si tú temes a Jehová, estarás demostrándolo al estar fiándote de Él, al estar reconociéndolo, al no ser sabio en tu propia opinión, al no apoyarte en tu propia sabiduría o inteligencia, sino más bien temiendo a Jehová y apartándote del mal. Por último, ahí en ese mismo capítulo 3, pero ahora versos del 24 al 26, observen que el temor a Jehová, escuchen bien, el temor a Jehová anula todo temor que puedas tener. Vean, verso 24. Cuando te acuestes, ¿qué cosa? Observa nuevamente el 24. Cuando te acuestes, ¿qué cosa? No tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Vean el 25. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando vienen. Y hay una explicación, hay una razón, hay un motivo. Porque Jehová será tu confianza. Él preservará, tu pie de quedar preso. El temor de Jehová es el inicio del conocimiento. Es lo opuesto a tu orgullo, a tu autosuficiencia. Te ayuda a luchar con tu pecado. El temor a Jehová anula todo temor. Necesitas más temor a Dios. Y ese temor a Dios se obtiene al leer su palabra, al venir y conocerle. Y temer, es decir, adorarle, alabarle y reconocerle en todos tus caminos.
Vean ahora cómo señala este concepto del temor al Señor, que incluso anula todo temor Isaías. Profeta Isaías, ahí en Isaías 51, verso 12. Isaías 51, verso 12. Lee, escucha lo que Dios te dice hoy a ti en esta mañana. Observa ahí el verso 12. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, esto es para ti. Esto es lo que Dios te dice hoy a ti. Y si tú no has venido a la salvación, este es el Dios a quien puedes encontrar hoy, si te arrepientes de tus pecados y crees en su Hijo. Observa el verso 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como heno, como hierba? Vean el 15. Yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. En otras palabras, ¿por qué estás temiendo a un hombre mortal si yo soy tu Dios? Yo estoy contigo, yo soy quien te consuela. El temor a Dios, hermanos, es fundamental en nuestra vida. Es fundamental. Regresemos ahí a Hebreos. Y recuerden una vez más, subrayándolo, Moisés no es el héroe de la historia. Dios es el gran héroe de la historia. Jesucristo, nuestro Dios, es quien le concedió a Moisés fe salvífica. Fue quien incluso le capacitó para no temer al rey. Porque recuerden, Moisés en un punto de su vida también falló y pecó. En Éxodo 2:15 lo vemos ahí muy cobarde huyendo de Faraón, ¿no es cierto? Cuando Faraón quería matarle porque supo que Moisés mató ahí a un egipcio por defender a una israelita, vemos ahí a Moisés huyendo de manera muy cobarde. Pero ahora en Hebreos 11:27, que creemos hace referencia a Éxodo 12:31, lo vemos muy valiente, con mucho coraje. Lo vemos a una persona que desafía al faraón cuando antes huyó. Ahora acá lo vemos desafiando a Faraón. Y no lo hace porque era muy fuerte. Recuerdan que venía de 40 años de vivir como pastor ahí en Madián, ¿verdad? En ese punto incluso tenía ya 80 años. Moisés no era muy hábil ni fuerte. Pudo actuar como actuó, porque recordó que Jehová, el torre fuerte, estaba a su lado. Y al final era contra Jehová, no contra él, sino era contra Jehová con quien Faraón se estaba enfrentando. Por eso Moisés se paró, digamos, gallardamente ahí contra Faraón. Y tú también debes de recordar esto, debes de saber esto, que Jehová, el torre fuerte, está a tu lado cuando estás enfrentando una sociedad volcada en contra de Dios, apática y rebelde en contra de la palabra de Dios. Incluso también cuando estás lidiando con tu propio pecado, debes saber que no estás solo, no estás sola. No tienes por qué tener miedo, temor de las personas, de las circunstancias. No, porque el Consolador, el Dios fuerte y poderoso, creador de los cielos y la tierra, está a tu lado. Y Él te fortalece. Él es tu fuerza. En todo caso, lo que debes de hacer es traer a tu memoria los imperativos ahí. Por citar un pasaje de Pablo en 1 Corintios 16:13. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, una iglesia que tenía muchos dones, pero que andaba ahí fallando, ¿verdad? Mucho, en muchas cosas. Pablo les dice, velad. 1 Corintios 16:13. Velad. Estad firmes en la fe. Portaos varonilmente. Es decir, sean valientes. Mientras al mismo tiempo están siendo fortalecidos, están siendo esforzados por Dios. Y el autor de Hebreos nos explica la razón del por qué Moisés, cada vez que se paraba ahí y desafiaba a Faraón, ¿por qué lo hacía así? ¿Y por qué le ordenaba cada vez que se paraba con Faraón?
de manera muy valiente, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y recuerden, Moisés hace esto varias veces. Lo hace ahí en el palacio con Aarón por primera vez y luego lo hace cada vez que lo enfrenta y cada vez que Faraón se niega a liberar al pueblo de Israel. Moisés se para cada vez, una y otra vez, para decir las mismas palabras, ser el mismo portavoz de Dios contra Faraón. Deja ir a mi pueblo, desatando una y otra plaga. Y lo hace valientemente, actúa así de esta manera, porque supo que no estaba solo, que no estaba solo. Era la voluntad de Dios, era la palabra de Dios. Él solo era un portavoz y él fue sostenido por Dios. Por eso al final, cuando está listo de abandonar Egipto, no teme al rey, ni al ejército del rey, porque sigue viendo, digamos, con los lentes de la fe al Dios invisible a su lado, a quien verdaderamente teme y adora y obedece. Recordemos la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios nuestra fuerza. Vamos a algunos pasajes ahí en Salmos. Vayan primero al Salmo 27:1. Estos pasajes deben fortalecer tu vida. Deben hacerte hoy pararte fuerte y firme, actuar varonilmente al abandonar pensamientos pecaminosos, al dejar amistades que no te convienen, al dejar de darle lugar a tu carne. Esto debe fortalecerte. Salmo 27:1, vean ahí. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién ha de temorizarme? Nadie. ¿Es obvio? Si realmente Dios es mi salvación, es mi salvador, si realmente Él es mi luz, ¿voy a temer a alguien? No, Él es la fortaleza de mi vida. Él es la torre fuerte. Vayan ahora al Salmo 56:4. Salmo 56:4. Vean ahí. En Dios alabaré su palabra. O más bien, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré. Y vean la pregunta. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Una pregunta desafiante, ¿verdad? ¿Qué un hombre puede hacer? ¿Por qué la puede hacer así? ¿Por qué puede expresar esto ante cualquier tipo de persona? Sea el más influyente o el menos influyente. Porque en Dios ha confiado. Salmo 118, versos 6 y 7. Esto debe fortalecerte mucho en tu vida. Salmo 118, versos 6 y 7. Vean el salmista. Vean la gran realidad, cómo él entiende esto. Lo tiene atesorado en su corazón, lo tiene grabado ahí en su mente. Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Claro, si Dios está conmigo, ¿a quién voy a temer? Jehová está conmigo entre los que me ayudan, verso 7. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿No te anima todo esto? Esto debe ser de mucho aliento para tu vida. Para que cuando estás tomando decisiones no tengas temor del futuro. ¿Qué va a pasar si obedezco a Dios? Y pues es ilógico esto. Si obedezco y hago esto que me dice Dios, me va a costar ciertas cosas. Me van a costar ciertas personas, ciertas palabras, ciertas oportunidades. Confía en Dios. Confía en Dios. No temas del futuro. Obedece a Dios. Él está contigo. Él está contigo. Él es tu Salvador. Él es tu protector. Nada ni nadie, ninguna circunstancia
te puede quitar de su mano. Sus ojos jamás podrán ser quitados de ti si eres su hijo o su hija. No temas y sigue adelante. Toma decisiones hoy que sabes que has dejado ahí en el camino. Toma decisiones y obedece a Dios. Lo sabemos, Dios es amor, ¿verdad? Primera de Juan 4:8. Y porque Él nos amó primero, nosotros podemos amarle, ¿verdad? Le amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Y en este ambiente, escuchen bien, en este ambiente de amor entre Dios y los que le amamos, entre Dios y los suyos, la Biblia nos enseña, Primera de Juan 4:18, no hay temor. No hay temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor, no el que tú le ofreces a Dios, no, el perfecto amor que Dios te ofrece a ti, echa fuera todo temor. Más bien la pregunta es, ¿realmente estás amando a Dios? ¿Realmente es tu más grande tesoro? Porque si es así, no deberías tener ninguna clase de temor en tu vida. No debería ser así. Hermanos, no hay por qué temer al futuro. No hay por qué temer a las personas, circunstancias. No hay por qué temer a un mundo volcado en contra de Dios. No hay por qué temer pararte tú, velar, estar firme en la fe y hablar la palabra de Dios y no moverte de ahí ni un centímetro, porque Dios está a tu lado. Dios está sosteniéndote. Y si debes hacer algo, no es tener miedo, sino tener tu Biblia abierta. Eso es lo que debes hacer. Ponerte los lentes de la fe y aferrarte a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. ¿Dónde tienes tus ojos? ¿Dónde están situados tus pensamientos? ¿Qué tiene atrapada, cautivada tu visión, tu mirada? ¿Algún pecado? ¿Problemas? ¿Circunstancias? ¿Incluso personas? ¿O probablemente experiencias pasadas, pecados muy feos que has cometido? Y ahí estás. Haz un alto y desarraiga tu mirada de todos esos lugares y ponlos en Cristo. Porque Él murió por pecadores y resucitó por pecadores. No solamente para salvarlos, sino para ofrecerles el consuelo que necesitan en cada etapa, en cada circunstancia de su vida. Él es nuestro maravilloso consolador. Él es nuestro perfecto abogado. Él es quien con su sangre fuimos redimidos de la esclavitud al pecado. Desarraiga tu mirada de ahí y ponla a contemplar al Dios invisible. Y no lo hagas bajándolo a tu nivel, ¿verdad? Creando ahí imágenes en tu mente, creando ahí fotos de Dios o de Cristo en tu cabeza. No, porque si haces eso estás pecando. No hagas eso. Más bien, observa al Dios que no se puede ver, pero que se deja ver aquí, en este libro. Abre tu Biblia, lee su palabra y ve su carácter aquí. Y eso te va a sostener. Como a Moisés lo sostuvo, escuchar a Dios y no verlo. ¿Recuerdan cuando incluso él le pide a Dios, muéstrame tu gloria? ¿Qué le dice Dios? No puedes verme, vas a ver mi espalda, ¿verdad? Pero él se sostuvo, dice el autor de Hebreos, regresen a Hebreos, como viendo al invisible, no viéndolo. No se puede ver una persona invisible. Si Dios se ha manifestado y se ha hecho visible, lo ha hecho en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Pero más bien observa al Dios que no se puede ver al ver su carácter, sus atributos, sus perfecciones en su Biblia. Porque eso te va a fortalecer. Eso te va a hacer seguir adelante. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza para vivir en esta tierra con mucho gozo, agradando a Dios en todas tus decisiones. Todo esto una fe que quema naves, pero ahora segunda faceta de la fe de todo cristiano, que debes
meditar, si estás ahí. Fe que obedece mandatos. Vean sus Biblias, verso 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés obedeció a Dios y celebró la Pascua junto a Israel, ¿verdad? Y además, no nada más hicieron eso, sino que con la sangre de los animalitos pintaron ahí los marcos de las puertas de sus casas. Fue una orden bastante extraña, piensa por un momento. Primero, escoger un animal ahí sin defecto por familia. Luego, esperar algunos días para matarlo, desangrarlo y comerlo, ¿verdad? Y al final, pintar ahí las puertas de sus casas con la sangre de un animal. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Esto es una locura. ¿Qué acaso no había, Dios, qué acaso no había otra forma o manera de hacer las cosas? Fue una orden muy rara, ¿verdad? Pero que Moisés y el pueblo debían obedecer, simple y sencillamente porque Dios lo había mandado y lo había diseñado para salvar así la vida de sus primogénitos. Muchas veces la palabra de Dios, ciertos mandatos los vemos medio curiosos, ¿verdad? Si somos honestos, medio ilógicos, pero debemos obedecer, porque ahí hay bendición. Ahí vas a recibir lo que Dios ha prometido en la obediencia. En la 10ª y última plaga que Dios manda a Egipto, mataría a todos los primogénitos ahí de Egipto. Y solo salvaría a los primogénitos de Israel que tuvieran pintadas sus casas ahí con la sangre de este animal. Y hermanos, recuerden, la Pascua jamás la habían hecho, ¿verdad? Jamás. Esto es antes de la ley. Jamás habían hecho esta cosa. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Cuestionó a Dios? ¿Dudó de la palabra de Dios? No, no dudó, sino que obedeció inmediatamente. Lo obedeció de inmediato. Dios le dio a Moisés una fe fuerte que cuando él fijaba su mirada en Dios y en lo que Dios le había dicho, él podía obedecer de inmediato. Un verdadero cristiano, una persona que realmente ha nacido de nuevo, es una persona no que desobedece, es una persona que obedece a Dios. Aún y cuando su obediencia le cueste mucho, o aún cuando considere ilógicos los mandatos de Dios, como quizá lo pensó Moisés y el pueblo. ¿Matar un animal? Recuerden, un animal en esa época era costosísimo. ¿Pintar de sangre la casa? ¿En serio? En la vida de todo cristiano, la fe genuina y la obediencia inmediata son componentes inseparables, visibles, que otros pueden apreciar y dan testimonio de lo que Dios ha hecho realmente, si le salvó o no. Un hijo o una hija de Dios no solo afirma creer y amar la doctrina, ¿verdad? Como mucho quizás lo hacemos. Sea cual sea, por ejemplo, doctrina acerca de la Biblia, bibliología, de Dios Padre, teología propia, Dios Hijo, cristología, Dios el Espíritu Santo, neumatología, enseñanzas acerca del pecado, amartiología, salvación, soteriología, ángeles, angelología, iglesia, eclesiología, el futuro, últimas cosas, escatología. Un cristiano no solamente ama eso, atesora eso, se sorprende con eso, sino además, muy importante, vive a la luz de todo eso. Es decir, obedece y complace a Dios con todo lo que aprendió. No solamente se sorprende y ama y atesora y ¡wow! ¡Qué conocimiento tan especial y tan supremo! No, sino que ahora vive a la luz de eso. Tiene un celo por la obediencia. Hermanos, escuchen bien porque a veces ahí estamos cerrados en este punto, pero la obra de Cristo en la cruz, la gracia especial de Dios manifestada a tu vida por medio de Jesucristo, no solo te salvó y te liberó de la esclavitud del pecado, sino que cambió la dirección de tu vida. Debió cambiar la dirección de tu vida para que ahora tengas un celo
no por la desobediencia, sino un celo por la obediencia. Vamos a ir rápidamente a Tito, porque ahí Pablo le explica a Tito todo esto de manera muy especial. Tito capítulo 2, versos del 11 al 14. Vean ahí, Tito 2, del 11 al 14. Escribe Pablo y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y cuando dice la gracia de Dios, está refiriéndose a Jesucristo. La gracia de Dios, es decir, Jesucristo se ha manifestado, se ha revelado. ¿Para qué? Para salvación a todo tipo de hombre, a toda clase de hombre. Jesucristo se ha manifestado para salvar, como Salvador de toda clase de hombre, de toda tribu, lengua y nación, sin excepción, hombres, mujeres, de toda nación. Se ha manifestado para salvar. Pero también vean el 12. Esta gracia de Dios, Jesucristo, se ha manifestado no nada más para salvarte, sino para enseñarte que debes, ¿qué cosa? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, por un lado, y por otro lado, a que vivas sobria, justa y piadosamente. Jesucristo en la cruz no solamente te salva, sino te hace una persona que estás constantemente, continuamente renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y estás también continuamente viviendo en piedad. Para Pablo, si tú dices ser salvo y no ves reflejada tu vida en el verso 12, no eres un creyente. Y vean en el verso 12 que aquí tenemos de manera, digamos que enseñada con doctrina, la vida de Moisés. Este hombre rechazó ciertas cosas, ¿verdad? Rechazó el palacio, rechazó los deleites temporales del pecado para abrazar los vituperios de Cristo. La obediencia a Cristo, aunque fuera ahí lastimado. Vean el 14. Nuevamente se está refiriendo a Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Parte final del 13, pero vean el 14. Se dio a sí mismo, fue a la cruz, se entregó, murió por nosotros. Número 1, para redimirnos, es decir, liberarnos. ¿De qué cosa? De la iniquidad, de la esclavitud al pecado. Es lo que Él hizo. Pero también te purificó para que fueras un pueblo de Él. Te apartó para Él. Pero vean la parte final. Para que seas un pueblo celoso de buenas obras. Practicante de buenas obras. Hermanos, la persona que no se caracteriza por la obediencia, sino más bien por la desobediencia, ya sea en una actividad o en otra, una vez más, la persona que se caracteriza, que tiene un patrón de desobediencia en un área de su vida, aunque sea muy estudioso y sepa mucho de la Biblia, aunque ande por aquí y por allá parloteando, ¿verdad? Hablando y asombrando a algunos con su conocimiento, si no obedece a Dios, si su vida se caracteriza por la desobediencia, esa persona para Pablo probablemente nunca Dios le ha salvado. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Para Pablo es un religioso más. Vean cómo lo dice ahí en Tito 1:16. Acerca de estas personas, profesan, hablan con sus labios, vean, conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo, vean, la perspectiva de Dios, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Regresemos a Hebreos. Mucha exhortación, ¿verdad? Hermanos, pero es la naturaleza de la carta. Vean la parte final. Capítulo 13, verso 22. El autor les dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de ¿qué? De exhortación. Queridos hermanos, si el Señor te ordena algo, aunque te cueste mucho o aunque lo consideres ilógico, obedece. Si el Señor te dice, habla verdad,
y no mentira, obedece. Si Dios te dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, obedece. Si Dios te dice y te manda a quitar de ti todo chisme, toda amargura, toda avaricia, toda ira, todo enojo, toda gritería, obedece. Si la Biblia te dice en el contexto de la iglesia local, de manera muy intencional, aquí en esta iglesia bíblica de Monterrey, si Dios te dice a través de su palabra, lo hemos venido estudiando, ama, perdona y soporta a tus hermanos con paciencia, obedece. Si Dios el Espíritu te dice, ama a tu esposa, ama a tu esposo, instruye a tus hijos sin exasperarlos, obedece a tus padres, obedece a tus jefes en el trabajo, trata bien a tus empleados. Queridos hermanos, hermanas, obedezcamos. Porque si no lo hacemos, nos parecemos más a un incrédulo, ¿no es cierto? Y ten cuidado con el legalismo, porque tu obediencia no gana ni un solo mérito delante de Dios. Con tu obediencia no ganas ni un solo mérito delante de Dios. Tienes 0 méritos con tu obediencia delante de Dios. Si hay un mérito delante del trono de Dios, es el que hizo Jesucristo. Pero lo que sí demuestras con tu obediencia es que verdaderamente eres un nacido de nuevo, alguien a quien Dios salvó. Porque verdaderamente se puede ver en tu vida que Dios te redimió de la esclavitud del pecado porque no estás ahí practicando el pecado. Se puede ver con tu vida que realmente estás rechazando pecados en tu vida y estás abrazando la piedad, caminando en rectitud. Jesús nos dice unas palabras muy especiales y lindas que nos retan. Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Queridos hermanos, si Dios te dice, no te preocupes, no sientas ansiedad, no sientas depresión, búscame en oración para que recibas de mi paz, que te guarda y consuela, que guarda tus pensamientos, entonces cree y obedece. Clama a Dios, ruega a Dios, porque Dios va a responder tu clamor y te va a dar la paz y el Dios de paz estará contigo. Y debemos saber una cosa, no podemos solos, no podemos solos. Necesitamos la gracia y la ayuda de Dios por medio de su palabra. Así que lo que debemos de hacer es, una vez más, abrir la Biblia, meditar en todo lo que está ahí escrito, rogar a Dios por su ayuda y entonces comenzar a caminar en obediencia. Hermanos, no esperen a llegar a casa o no dejen para otro momento examinar su corazón. Háganlo ahorita mismo. Estén examinando sus vidas, examinando sus corazones. Vean en ustedes si hay incredulidad, si hay patrones de desobediencia. No te esperes. Ahora mismo Dios está hablando a tu corazón. Hoy es el momento en que debes de tomar decisiones. Comienza ahorita a pavimentar el camino a la obediencia en las áreas que sabes muy bien que estás desobedeciendo. Confiesa tu pecado, arrepiéntete y haz planes para actuar en obediencia. Es más, hoy mismo, ahora mismo, actúa en obediencia. Último punto, fe que camina en compromisos. Vean el verso 29. Verso 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Y vean qué interesante. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí tienen no solo el ejemplo de una persona que ha decidido obedecer la palabra de Dios, sino además que se ha comprometido con Dios para no abandonar su consejo ante ninguna circunstancia, por más difícil que sea. Porque una cosa es obedecer a Dios cuando te libera de la esclavitud para entonces avanzar hacia la tierra prometida y no volver tus ojos atrás. Pero otra cosa muy distinta es que sigas obedeciendo y sigas avanzando, sigas caminando cuando en el propio camino
te encuentras con el impresionante Mar Rojo a tu paso. Y eso es exactamente lo que muchas veces hace Dios con nosotros. Nos pasa por situaciones que vemos imposibles de atravesar. Y lo hace para que aprendamos a no poner nuestros ojos en lo imposible de las circunstancias o de las personas, sino en Él solamente, para quien no hay nada imposible y quien está esperando nuestra fiel obediencia. Piensa por un momento lo que vivió Moisés. Ponte en sus zapatos. Sale de Egipto aproximadamente con 2 millones, 2.5 millones de personas. Sale de ahí de Egipto para ir a la tierra prometida. Van ahí todos alegres, ¿verdad? Gozosos, obedeciendo, porque Dios los liberó de 4 siglos de esclavitud, ¿verdad? Van ahí todos contentos, gozosos, alegres. Vieron la mano de Dios poderosa. Van ahí avanzando, van caminando en gozosa obediencia y de repente se encuentran por delante el Mar Rojo. Y por detrás se dan cuenta que los está persiguiendo Faraón con todo su ejército. Quizá alguien pudo haber dicho, es imposible seguir obedeciendo a Jehová. Es imposible seguir caminando y obedeciendo a Dios. Estas circunstancias no me permiten obedecer. Es más, lo que sí le dijeron a Moisés fue, regresemos a Egipto. Allá estábamos mejor siendo esclavos. Aquí vamos a morir. Y allá de perdido teníamos ahí un lugar para que nos sepultaran. Pero aquí, muchas veces, si somos honestos, estamos igual. Sabemos lo que Dios nos dice y debemos hacer. Y comenzamos a hacerlo, ¿verdad? Comenzamos a hacerlo, pero luego nos enfrentamos a situaciones difíciles, panoramas adversos, momentos inesperados en la vida que nos sacuden. Y entonces comenzamos a abandonar poco a poco el consejo. Comenzamos a deslizar nuestra barca de la fuente de vida, de Dios. Pero esto no debe ser así. Porque todo hijo de Dios, toda hija de Dios se caracteriza por su fiel y comprometida obediencia a Dios. Que obedece a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Y Moisés es un gran ejemplo para nuestras vidas. Porque ni el ejército, es más, ni el Mar Rojo, ni el ejército, ni ellos mismos que querían regresar, lo hicieron a Moisés abandonar a Dios, dejar de obedecerlo. ¿Por qué? Por la fe que Dios le dio a Moisés y que lo capacitó para agradarle. Incluso Moisés es de ejemplo para esos que se querían ir, porque Moisés toma una decisión. Dios le dice otra vez un mandato, pon tu vara ahí, se va a abrir el mar, y lo hace, obedece cuando ni siquiera lo había visto, ni lo había experimentado. Una vez más, otro mandato de Dios, lo obedece y se abre el mar y todos ven a Moisés y son influenciados por la fe de Moisés y pasan en seco. Verso 29, véanlo de nuevo. Por la fe Moisés, ¿verdad? Es obvio, pasaron. ¿Quiénes pasaron? Todos los israelitas, incluyendo los que querían regresar. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Este recordatorio, para los que estaban leyendo por primera vez esta carta, debió ser de mucho ánimo, porque aunque ellos no se estaban enfrentando al Mar Rojo, ni tampoco tenían a sus espaldas al ejército más potente del mundo, sí tenían a su alrededor una nación pagana, ¿verdad? Tenían a sus compatriotas que eran judaizantes que les estaban diciendo, únete a mí, pero tienes que abandonar a Jesucristo y vuelve a esta religión judaizante. Tenían a Roma ahí, ¿verdad? Volcada en la idolatría. Fue de mucho ánimo, seguramente leer y escuchar todo esto a los lectores originales. Pero esto también debe ser mucho ánimo para ti hoy. Porque frecuentemente nos encontramos acorralados, ¿no es cierto? Por diversas circunstancias. Así nos sentimos muchas veces orillados, como arrinconados en un lugar, por tantas cosas que nos suceden a nuestro alrededor. Pero hermanos, en tiempos de escasez, escucha bien, en tiempos de escasez, cuando tienes necesidad económica, cuando incluso has perdido un empleo, sigue obedeciendo a Dios.
y sigue buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Dios ha dicho que Él te va a proveer lo esencial: comida, bebida, vestido. En los momentos de tentaciones muy fuertes, cuando piensas que no puedes librarla, ¿verdad? En esos momentos de tentación muy fuertes, sigue creyendo en Dios y en la palabra de Dios. Que Dios no permitirá que seas tentado más de lo que puedes resistir, sino que te dará juntamente con la tentación la salida. 1 Corintios 10:13. En la muerte de seres queridos que son cristianos, no te entristezcas como los que no tienen esperanza. Sigue creyendo en Jesucristo, que vendrá en las nubes por su iglesia y que nuevamente estaremos todos juntos y para siempre con Él. Ese adiós momentáneo y doloroso se convertirá en un hola de nuevo, eterno y gozoso. Cuando no ves la respuesta de Dios que tanto esperas y anhelas, un hijo, un esposo, una esposa, un trabajo, una sanidad, cuando no ves esa respuesta de Dios que tanto anhelas, sigue creyendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hermanos, que Él sea nuestro deleite. Salmo 37:4. Que Él sea tu deleite y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa eso? Que Él sea tu mayor anhelo, no tus deseos, no tus anhelos, que Dios sea tu mayor anhelo. Deleítate en Él. Y en la medida en que te estás deleitando en Él, le estás adorando, le estás alabando, le estás obedeciendo, en la medida que estás ahí, Él pondrá sus deseos en ti y Él responderá a tus deseos. Estarás en conexión con Él. Esa es la idea, que Él sea tu deleite. Pero contrario a Moisés y el pueblo de Israel que pasaron la prueba ahí en seco, el Mar Rojo, cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, ¿qué sucedió? Se ahogaron, ¿verdad? Se ahogaron. Ellos debían saber que no tenían esperanza. Ellos debían entender en ese punto que Jehová no era su Dios, que Jehová estaba en contra de ellos, que era su potente adversario, que Él era el guerrero a quien se estaban enfrentando, que Él no estaba a su favor. Por eso murieron ahogados. Y eso es lo que sucede a muchas personas que no han creído ni confesado a Jesucristo como Rey, Señor y Salvador. Cuando son afectados por una enfermedad, por la pérdida de un hijo o una hija, por la pérdida de un empleo, por escasez económica, no tienen esperanza. Están ahogados como pudieron estar estos egipcios, ahogados en la desesperación, porque no tienen esperanza, porque Dios no está a su favor. De hecho, como lo fue con los egipcios, Dios es su potente adversario, es su guerrero contra quien se están enfrentando. Y esto es muy triste. Por eso cuando pasan dificultades, problemas, están deprimidos, hundidos en la depresión, en la desesperación. Pero lo más trágico no es eso, lo que puedan atravesar acá en la tierra, sino lo que sucederá en la eternidad. Porque todos, sin excepción, seremos resucitados y pasaremos en la eternidad en un lugar o en otro, en la presencia de Dios, disfrutando su gloria y al final cielos nuevos y tierra nueva, o sufriendo su ira en el infierno por la eternidad. Y si esa es tu condición hoy, escucha tu alma, haz un alto. Si esa es tu condición hoy, escucha tu alma que está jadeando, está gimiendo por el Dios verdadero, porque Él sacie tu sed. Abre tus ojos y entiende que solo Dios puede saciar tu alma. Solo Él puede salvarte de Él. Solo Él puede darte vida espiritual, perdonarte, salvarte, para que entonces puedas disfrutar paz, no solamente aquí en esta vida, en esta tierra llena de turbulencias, sino en la eternidad. En la eternidad.
porque tendrás un futuro glorioso en su presencia. La fe observada en la vida de Moisés fue una fe que quema naves, ¿verdad? Lo vimos. Abandona todo por Dios. Que obedece mandatos, aunque se encuentra ahí con situaciones. Él es fiel, comprometido con Dios, obedece. Y es una fe que camina en compromisos, ¿verdad? Esa fe, si tú eres hijo o hija de Dios, debe manifestarse en ti. Porque es la fe que Dios da a todos sus hijos. Y recuerden, Moisés no es el héroe de la historia, Jesús es el héroe de la historia. No debes de poner tanto tus ojos en Moisés, aunque debes imitarlo, porque él está imitando, ¿verdad? Una fe genuina, está actuando ahí, pero debes de poner en últimas tu mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Me dirijo a ti que quizá hoy te sientes cansado de tu vida, cansada. Has escuchado muchas veces el Evangelio y quizás has entendido tu pecado. Hoy es el día de salvación para ti. Es lo que nos dice el autor de Hebreos en su carta. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte de tu pecado y creer en Jesucristo. Jesucristo nos dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados de su pecado, ¿verdad? De su vida rebelde en contra de Dios. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si esa es tu condición y pensamiento, si quieres conocer más de Jesucristo y el Evangelio, al final, Pastor Eduardo y su servidor estamos para servirles. Acércate con confianza, queremos ayudarte, queremos servirte. Pero si eres creyente, un hijo de Dios que necesita ánimo para seguir adelante, que necesita fuerzas para obedecer, que necesita ánimo para perseverar en la fe, arraiga tus ojos en Jesús. Deja de estar alimentando tus anhelos pecaminosos. Obedece a Dios, obedece su palabra, corre a Él en oración, pide su ayuda, que Él te dará la fortaleza que necesitas para seguir adelante. Y quisiera terminar con una cita lindísima de un personaje, Juan Crisóstomo. Fue un pastor, teólogo y gran predicador del siglo IV. Fue uno de los primeros expositores de la Biblia en forma, valga la redundancia, expositiva, ¿verdad? Fue conocido como la boca de oro. Escuchen bien lo que él dice en su comentario de Hebreos, en este verso 27 que acabamos de leer, Hebreos 11:27. Y cito: si nosotros también vemos siempre a Dios con nuestra mente, si tenemos nuestra mente ocupada con su recuerdo, todas las cosas nos parecerán fáciles, todas las cosas serán soportables, todo lo toleraremos con buen ánimo y estaremos por encima de todo. Y añade este hombre: el que tiene en la mente a quien es digno que le amemos, es decir, a Dios, y lo recuerda continuamente, ¿cómo podrá sentir algo doloroso? ¿Cómo temerá al peligro? ¿Cuándo tendrá un espíritu cobarde? Jamás. Y termina diciendo Crisóstomo: temamos pues a Dios, amados, temamos, que el temor de Dios esté con nosotros y nada nos contristará, ni el hambre, ni la enfermedad, ni la deportación, ni cualquier otra miseria. Fin de la cita. Bellos pensamientos, no generados en una mente humana, ¿verdad?, sino extraídos de la palabra de Dios. Oremos.